esta clase que impartiremos hoy, que se refiere a los derechos reales. Y en tanto acuden otras personas y sumamos un centenar, que es cuando empezamos la presentación del temario, quiero hacer una reminiscencia de los tópicos que hemos abordado para situarnos, y probablemente quien deba situarse soy yo, ¿verdad? Lo que hemos abordado hasta el momento es lo relativo a la diferencia entre cosas y bienes. Ya expusimos qué son los bienes, que son cosas que reúnen dos características, que son útiles y apropiables. Luego expusimos la larga clasificación de los bienes presentada por don José Castanto Dueñas, larguísima, ¿verdad? Por su naturaleza, corpóreos o incorpóreos, por sus posibilidades de sustitución, fungibles y no fungibles, por sus posibilidades de usos repetidos, consumibles y no consumibles, por sus posibilidades de desplazamiento, muebles e inmuebles, las clases de los bienes inmuebles, por sus posibilidades de tráfico, bienes dentro del comercio y fuera del comercio, etcétera. Muy larga la clasificación, y nosotros señalamos que la misma probablemente peque de obsolescencia porque fue formulada en una época ya lejana, ¿verdad? En la primera parte del siglo precedente. Pero sin embargo, dijimos y reiteramos hoy que es una clasificación muy importante y que debemos conocerla porque es la que asume nuestra legislación. El Código Civil, el Decreto Ley 106 la incorpora, y en la clase subsiguiente nosotros analizamos, leímos, ubicamos cuáles son los artículos que hacen contener los diversos puntos de vista que se enuncian. Y concluimos la clase precedente señalando qué es el patrimonio. Este es el punto de partida de nuestra exposición del día de hoy. Dijimos que el patrimonio es un conjunto de derechos, acciones, bienes, cargas y obligaciones valorables en dinero que corresponden a una persona. Y señalamos que el patrimonio está conformado por dos grandes sectores. Por el haber, que es lo que tenemos, son los bienes, derechos y acciones. Y por lo que debemos, son las cargas y las obligaciones. Y que la diferencia entre ambos contextos propicia que seamos solventes o insolventes. Si nuestro haber supera a nuestro debe, pues obviamente tenemos solvencia, y si no, si ocurre lo contrario, si el debe supera nuestro haber, entonces definitivamente estamos en una situación deficitaria. Luego hablamos de la naturaleza del patrimonio, trayendo a cuenta lo relativo a la tesis del patrimonio personalidad, que es la tesis de la escuela francesa. Dijimos que era una tesis muy interesante, pero que está totalmente superada y que no influye en nuestra legislación, y ya casi en ninguna, mejor dicho, en ninguna. Y luego hablamos de la tesis del patrimonio de afectación y establecimos que el patrimonio sí es divisible, y ejemplificamos con los regímenes económicos del matrimonio, específicamente con la comunidad de gananciales, en donde los cónyuges son titulares de dos patrimonios, de los bienes propios, que son los que tenían antes de casarse y que continúan siendo de ellos, y el patrimonio mancomunado, que está constituido por los bienes que se adquieren dentro del matrimonio. Entonces, lo que les quiero traer a cuenta el día de hoy es el enunciado del patrimonio. El patrimonio está compuesto por bienes, derechos, acciones, cargas y obligaciones. Básicamente, el patrimonio está compuesto por dos tipos de derechos: por los derechos reales y por los derechos personales. En este curso vamos a estudiar los derechos reales. En los cursos subsiguientes
el año venidero ustedes estudiarán los derechos personales, que son las obligaciones y los contratos. El día de hoy vamos a hablar o a empezar a tratar lo relativo a los derechos reales. Y precisamente para ese efecto les presento el temario del día de hoy, que es el siguiente. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, les señalaba hace unos minutos que el patrimonio está conformado por bienes, derechos, acciones, cargas y obligaciones. Pero vamos a hacer hincapié en los derechos. El patrimonio está conformado por dos tipos de derechos, por los derechos reales y los derechos personales. El tópico de este programa, el programa de Derecho Civil 2, es básicamente el examen de los derechos reales. Y lógica y obviamente tendremos que empezar explicando qué son derechos reales. Fíjense que para explicar qué son los derechos reales, debemos señalar en principio lo que anotamos en el numeral 1. Fíjense que a la pregunta, ¿qué son los derechos reales? A lo largo de la historia se han presentado tres respuestas. La teoría clásica o romanista, la teoría personalista u obligacionista y la teoría ecléctica. Es decir, para dar respuesta a los derechos reales, a la pregunta ¿qué son los derechos reales? A lo largo de la historia se han presentado estas tres tesis. Y nosotros vamos a examinar cada una de ellas para extraer una conclusión y vincularla a nuestra legislación. Lo primero que vamos a examinar son los criterios que se expresan y dan fundamento a la teoría clásica. Pues he de decirles que la teoría clásica se denomina de esta manera porque es la teoría más vieja, más longeva. Ahí les señalé que es la teoría más añeja, puesto que fue propuesta hace muchos siglos, en la época del Imperio Romano, en la época del derecho clásico de los romanos, ¿verdad? Que se dio en la época del Imperio. Todos sabemos que Roma decursó tres etapas. Primero fue una monarquía, después una república y finalmente un imperio. En la época imperial hubo abogados muy destacados como Gayo, Papiano, Ulpiano, y estos autores son los que generaron, imagínense desde cuándo, la teoría clásica. Entonces, repito lo que he dicho, lo que estamos examinando es qué son los derechos reales. Y a esa pregunta dije, han sido propuestas tres respuestas, la teoría clásica, la teoría personalista y la teoría ecléctica. Estamos examinando o empezando a examinar la teoría clásica o romanista, que ya les expuse y reitero en este momento, expuesta por los romanos hace muchos siglos, en la época del imperio, pues por lo menos 2000 años, porque se recuerdan ustedes que en la época del primer emperador, que fue Augusto César, nació Cristo, ¿verdad? Y de eso hace un poco más de 2000 años. Esta es una tesis muy añeja, pero prevaleció durante muchos siglos. ¿Qué decían los clásicos en torno al derecho real? Decían lo que se señala en dos renglones y se explica en el esquema que les presento. Fíjense que la teoría clásica lo que expone es que el derecho real es un vínculo, una relación entre una persona y un bien. Aquí representamos esa relación. A la izquierda se encuentra una persona y a la derecha se encuentra un bien, que es una casa. La casa le pertenece a esta persona. Entonces, el derecho real vendría a estar configurado por un poder inmediato y directo
que la persona ejerce sobre el bien. ¿Por qué es inmediato y directo? Porque los bienes que nos pertenecen, los bienes que son de nuestra propiedad, podemos utilizarlos con amplitud y con alguna restricción, como lo vamos a ver. Pero no necesitamos pedirle permiso a nadie para usarlos, porque nos pertenecen. Y tenemos, repito, como decían los romanos, un poder inmediato y directo sobre los bienes. Por ejemplo, ustedes tienen su computadora. Si es de ustedes, ustedes pueden utilizarla de manera inmediata y directa, la encienden o la apagan en el momento que ustedes consideren oportuno, salvo que no sea de ustedes, ¿verdad? Entonces hay que pedirle permiso al propietario y el propietario les concederá anuencia o se las negará. Pero si les pertenece, ejercen sobre ella un poder inmediato y directo, o sobre su celular. Pues, quieren hacer una llamada, pues la marcan o la identifican y pulsan y se contactan con quien corresponde. No necesitan pedirle permiso a nadie. Mira, voy a usar el celular porque ese bien, la computadora o el celular o su vehículo, les pertenece, ¿verdad? Entonces, aquí lo estamos ejemplificando con una casa. Entonces, según los romanos, repito e insisto, el derecho real era un poder inmediato y directo. Muchas gracias. En fin, les decía que yo no advierto cuando está en primario que haya alguien que quiera hacer uso de la palabra, pero me avisan en este momento que hay una persona que quiere argumentar. Tiene la palabra, por favor. La persona que estaba pidiendo la palabra puede hacer uso de ella. Tal vez solo se le activó la manita al licenciado. Probablemente. Muchas gracias. Muy fino. Muy amable. Gracias, Sonia. ¿Quién? Gracias. Bueno. Eliezer de León, pero de seguro que se le activó la manita, seguro. Bueno, entonces les digo y les repito que el derecho real es un poder inmediato y directo que las personas ejercen sobre los bienes de su propiedad y que esto implica que podemos disponer de esos bienes sin necesidad de recurrir a alguien, de pedir la anuencia o el permiso de alguien. Nuestro poder es inmediato y directo. Fíjense que esta tesis prevaleció durante mucho tiempo, pues terminó el Imperio Romano, llegamos a la Edad Media y la tesis estuvo en vigencia hasta principios del siglo XIX, cuando alguien la empezó a cuestionar y empezó a tener vigencia esta segunda posición que refutaba los criterios de los romanos. La segunda tesis es la tesis personalista u obligacionista, que la explico en este momento. Fíjense que esta tesis fue formulada por un profesor alemán de apellido Winchendt. Los alemanes lo pronuncian de una manera más sofisticada, pero yo lo pronuncio como lo leo, ¿verdad? Winchendt. Entonces, Winchendt dijo, miren, realmente lo que decían los romanos es incorrecto, porque las relaciones jurídicas no pueden existir entre personas y bienes, entre personas y cosas. El derecho regula las relaciones entre personas, y él ponía, por ejemplo, el matrimonio. Decía, el matrimonio se celebra entre personas, una compraventa se celebra entre personas, el arrendamiento de una casa se celebra entre personas, no entre una persona y un bien, porque si nosotros admitimos lo que decían los romanos, el derecho real es un vínculo entre persona y bien, admitiríamos, por ejemplo, decía Winchendt, que una persona, un hombre, se case con una puerta o contraiga un matrimonio con una piedra, y eso no puede ser. Las relaciones de derecho son siempre entre personas. Entonces, el derecho real, decía él, es una relación entre una persona y otras personas, entre una persona y la colectividad. ¿Pero cómo es eso?, le preguntaban. Por ejemplo, yo soy propietario de esta casa que aparece
en el primer esquema. Y las demás personas tienen que asumir una actitud de respeto hacia el propietario, una actitud de abstención, una actitud de omisión. Yo no me puedo meter a una casa ajena, ¿verdad? Sin permiso del propietario. El propietario puede llamar a las autoridades y puedo obtener una sanción por incursionar en una propiedad ajena. Por ejemplo, yo no puedo tomar el celular de mi vecino si no me da su autorización para utilizarlo, o no puedo utilizar la computadora de la persona que está cerca de mí si no me da su autorización. Entonces, decía Wittgenstein, un profesor alemán, que tal y como se lo señalo acá en este compendio, las relaciones entre las personas y los bienes son de naturaleza económica, pero no de derecho, porque las relaciones de derecho solo son entre personas. Entonces vean la diferencia, porque se los voy a preguntar en unos minutos. ¿Qué decían los romanos sobre el derecho real? Que el derecho real es un poder inmediato y directo que las personas ejercen sobre los bienes, como aparece en la pantalla. Una persona es propietaria de un bien y ejerce sobre ese bien, sobre esa casa, un poder inmediato y directo. Y Wittgenstein decía lo contrario. No, decía. Las relaciones jurídicas solo son entre personas, no son un poder, sino son una relación de respeto. Nosotros debemos respetar a los propietarios. Si esta persona que aparece a la izquierda es propietaria de la casa, la colectividad debe respetarlo, respetar su derecho. No puede incursionar en la casa sin su permiso. Si hay árboles frutales, no puede incursionar a cortar los frutos sin autorización del propietario. Entonces, adviertan, insisto en ello, según los romanos, el derecho real era una relación entre personas y bienes, y la relación tenía estas características: un poder inmediato y directo. Y según Wittgenstein, según la escuela alemana, la relación del derecho real implicaba un vínculo entre personas. El titular del dominio, el propietario de la casa, debía ser respetado por la colectividad. No podía asumir actitudes de intrusión en la casa porque tenía propietario y si querían entrar, pues debían solicitar permiso, etcétera. Entonces, según los romanos, la relación de derecho real es una relación entre personas y bienes. Según Wittgenstein, en la escuela alemana, el derecho real es un vínculo entre personas, entre el titular de un derecho y la colectividad. La colectividad, tal y como dice, entre paréntesis, no debe perturbar al titular, es decir, no debe asumir actitudes o conductas abusivas que perturben el derecho del titular. Son dos posiciones totalmente diferentes. Pero fíjense que surge un tercer criterio, un criterio ecléctico. La palabra ecléctico alude a una posición fusionada, a una posición conciliadora, una posición que reúne los criterios opuestos. Aquí hay criterios opuestos. Uno dice que es una relación entre personas y bienes, y la otra posición señala que es una relación únicamente entre personas. Pues fíjense que la tesis ecléctica lo que hace es unir esas dos posiciones contradictorias. Dice, el derecho real es un poder inmediato y directo que las personas ejercen sobre los bienes, pero que posibilita que surja el respeto de la colectividad hacia el titular. Aquí se los trasladé, está por escrito. Esta teoría reconoce la veracidad parcial de las dos teorías expuestas con anterioridad y fusiona el contenido de ambos, afirmando que el derecho real es un poder inmediato y directo que el ser humano ejerce sobre los bienes y produce una conducta respetuosa de abstención por parte de la colectividad. Es decir, une las dos posiciones, que repito, parecieran encontradas, ¿verdad? Porque la primera, la romanista, señala, insiste y enfatiza que el derecho real es
un vínculo, una relación entre una persona y un bien. Esa relación tiene la forma de un poder inmediato y directo. Y la escuela alemana, a través de Wittgenstein, dice que no, que es una relación entre personas, y la relación es una relación respetuosa, no perturbar al titular. Y finalmente, como ocurre en todas las discusiones de la enciclopedia jurídica, hay una posición intermedia, ¿verdad?, que une las anteriores. Entonces, ¿qué es el derecho real? Según este criterio, es un poder inmediato y directo que produce como efecto una actitud respetuosa por parte de la colectividad hacia el titular del bien. Pues creo que no hay mayor dificultad en percibir esto. Fíjense que luego vamos a hablar de la clasificación de los derechos reales. Fíjense que he de decirles que, de conformidad con el programa y con la doctrina, hay una serie de derechos reales, ¿verdad? Y hay una serie de clasificaciones que resulta ser sumamente vasta. Pero nosotros vamos a seguir lógica y obviamente la que señala nuestro código. Nuestro código habla de 3 grupos de derechos reales. Derechos reales plenos, que son los que confieren al titular el goce y la disposición. Es decir, el que es titular de este derecho real, es un derecho real pleno, puede disfrutar de un bien y disponer de él, es decir, puede venderlo, regalarlo, lo que él quiera, ¿verdad? Aquí figura únicamente la propiedad. A la propiedad también se le llama dominio. Fíjense que el empleo de este término es muy peculiar, tal vez solo en los libros del registro de la propiedad, donde se habla de primera inscripción de dominio o segunda inscripción de dominio, se utiliza este término, porque regularmente se utiliza el término propiedad. Entonces, el primer grupo de derechos reales está constituido por los que se llaman derechos reales plenos, que confieren al titular el goce y la disposición. Y aquí aparece solo una figura, el más importante de los derechos reales, la propiedad, a la que también se le llama dominio. Hay un segundo grupo de derechos reales que está constituido por los llamados derechos reales de mero goce. Aquí solo se otorga al titular el goce de un bien de ajena pertenencia. No tiene la disposición como en la propiedad o dominio, sino solo puede disfrutarlo. Aquí existen 4 figuras: el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Y finalmente tenemos los derechos reales de garantía. Los derechos reales de garantía son aquellos que se constituyen, como su nombre lo indica, para garantizar el cumplimiento de una obligación. Aquí aparece la hipoteca y la garantía mobiliaria. Aquí ofrecemos un bien para garantizar el cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, yo voy al banco y solicito un préstamo. Y necesito un préstamo de 50,000 quetzales. Entonces el banco me dice, sí, con mucho gusto. ¿Y con qué nos garantiza usted el préstamo? Con mi casa. Cuando yo doy en garantía un bien inmueble, estoy constituyendo una hipoteca. Pero puede que yo no tenga casa y diga, miren, yo lo garantizo con mi vehículo. El vehículo es inmueble. Ese derecho se llama garantía mobiliaria. Repito entonces lo relativo a la clasificación de los derechos reales. Empecé señalando que hay un sinnúmero de clasificaciones sobre los derechos reales, casi como les he dicho en oportunidades anteriores, tantas como autores abordan el asunto.
Pues nosotros, pese a que el programa plantea algunas otras, ¿verdad? Vamos a ir directamente al grano. Nosotros lo que vamos a estudiar es la clasificación de los derechos reales contenidos en nuestro Código Civil, que es el Decreto Ley 106. El Decreto Ley 106, nuestro Código Civil, reconoce 3 tipos de derechos reales. Si yo les pregunto, como les preguntaré en algunos minutos, ¿cuántos derechos reales se reconocen en nuestro Código Civil? Ustedes me tienen que decir 3. Los derechos reales plenos, que confieren el goce y la disposición, y en donde se sitúa únicamente la propiedad, a la que también se le llama dominio. El segundo grupo es el que lo configuran los derechos reales de mero goce. Es como su nombre lo indica, solo conceden el goce, el disfrute. Aquí hay 4 figuras: el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Y finalmente están los derechos reales de garantía, que constituyen, como su nombre lo indica, una garantía en el cumplimiento de una obligación. Aquí están la hipoteca y la garantía mobiliaria. Les explicaba yo hace unos minutos que si una persona acude a un banco y solicita un empréstito y le dicen con mucho gusto le damos el dinero que usted está solicitando, ¿con qué lo garantiza? Con mi casa. Si una obligación, si el banco me da en préstamo 50,000 quetzales y yo lo garantizo el pago con mi casa, estoy constituyendo una hipoteca. Pero si lo garantizo con un inmueble que puede ser mi vehículo, eso es una garantía mobiliaria. Fíjense que es muy importante que tengamos en cuenta esta clasificación, porque ese es el programa. El día jueves vamos a empezar estudiando la propiedad o dominio. Luego vamos a estudiar el usufructo, luego el uso, luego la habitación, luego la servidumbre y finalmente la hipoteca y la garantía mobiliaria. Ese es el programa que nosotros vamos a agotar. Y por eso es tan importante que tengamos presente cuántos derechos reales regula nuestro código. Que según se advierte y si los contamos, son 7 figuras de derechos reales. En otras legislaciones hay más, ¿verdad? Pero acá seguimos una orientación italiana desde el siglo anterior y se estudian 7. Han habido pocas modificaciones en esto. Licenciado, perdón y buena tarde, disculpe que lo interrumpa. ¿Cuál fue el artículo que dijo? Es que fíjese que mi internet me ha estado fallando, entonces se cortó ahí y no pude escribir el artículo. ¿Me lo podría volver a repetir? Disculpe. Y no he citado ningún artículo en este momento. De los derechos reales. No cité ningún artículo, solo señalé que esta es la clasificación que reconoce nuestro Código Civil, que es el Decreto Ley 106, el Código Civil que estamos consultando y que ustedes ya tienen. Pues podríamos señalar en dónde están los artículos. Por ejemplo, la propiedad está regulada en el artículo 464 en adelante. El uso, el usufructo, la habitación y la servidumbre están regulados a partir del artículo 703 y los derechos reales de garantía están regulados a partir del artículo 822, pero eso todavía no es trascendente, porque yo les decía hace unos minutos que este es el programa y vamos a ir analizando cada una de estas figuras. Y en el momento en que lo hagamos, yo les señalaré el artículo correspondiente. Ahorita lo que dije es que esta es la clasificación que reconoce nuestro Código Civil y que es importante que la tengamos en cuenta. El Código Civil es el Decreto Ley 106. ¿Por qué es un decreto ley? Porque fue emitido durante la época de un gobierno de facto, ¿verdad? Ustedes se recuerdan que, bueno, ustedes no lo recuerdan, que probablemente ni siquiera habían nacido,
que Idígoras Fuentes era el presidente, un presidente constitucional electo a través del sufragio, ¿verdad? Es muy mal presidente y por corrupto su propio ministro de la Defensa, que era Enrique Peralta Zurdia, lo derrocó. Y Enrique Peralta Zurdia se convirtió en jefe de gobierno y fue durante la época de Peralta Zurdia que se emitió un decreto ley, es decir, no fue emitido por el Congreso de la República, porque era un gobierno de facto. Entonces se llama decreto ley 106. Se emitieron dos decretos muy importantes en materia civil, el decreto ley 106, que es el Código Civil, y el decreto ley 107, que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Y finalmente, para concluir, vamos a hablar sobre el número de los derechos reales. Y aquí hay una pregunta. ¿Cuántos derechos reales existen? Entonces, ustedes podrían preguntarme, ¿pero qué está pasando? Si usted nos acaba de decir que esta es la clasificación que admite nuestro código y que en nuestro código están regulados 7 derechos reales. La propiedad o dominio 1, el usufructo 2, el uso 3, la habitación 4, la servidumbre 5, la hipoteca 6 y la garantía mobiliaria 7. Entonces, ¿por qué nos está preguntando cuántos derechos reales existen? Fíjense que se los traigo a cuenta porque en algunas otras legislaciones y en la doctrina existen... Perdón. No hay problema. Fíjense que en otras legislaciones hay dos posiciones. Hay una teoría que se llama numerus apertus, que quiere decir teoría del número abierto. Según esa teoría, uno no puede definir cuántos derechos reales existen, porque todos los ciudadanos tienen la posibilidad de crear figuras de derechos reales. Entonces no sabríamos nunca cuántos derechos reales existen. Observen, pues, sobre el tópico de cuántos derechos reales existen, han sido formuladas dos teorías. La teoría numerus apertus, o del número abierto, según la cual cada ciudadano puede crear figuras de derechos reales. Y entonces no se sabría nunca cuántos derechos reales existen. Sería un desorden, un caos. Y existe la otra tesis, que es la que sigue en nuestro código, la teoría del numerus clausus, que es la que yo les acabo de señalar. Solo existen los derechos reales creados por la ley, creados y reconocidos por la ley. Entonces, en Guatemala se sigue la teoría numerus clausus. Solo existen los derechos reales reconocidos por la ley. Vamos a ver, le pregunto a Iván Adolfo Ochoa Cifuentes, que está presente, ¿verdad? Por favor, Iván Adolfo, le voy a formular una pregunta. Bueno. Le pregunto a quién quiere responder. Dígame, Lick. ¿Con quién tengo el gusto? Pues Juan. Con Juan Ramón López Cordón, a sus órdenes, Lick. Gracias, Juan, por intervenir. Muchas gracias por su cortesía. Gracias. ¿Cuántas teorías han sido expuestas para explicar qué son los derechos reales? Eso está en el número 1. Pues nuestro código. No, las teorías. Las teorías. Número 1. Bueno, y aquí están teoría clásica. Sí. Teoría personalista obligatoria y teoría ecléctica. Muchísimas gracias. Es correcta su respuesta. A usted por intervenir. Ahora le vamos a preguntar a una dama. A ver, a Claudia Eugenia Paniagua. Un poco. Bueno. ¿Quién quiere intervenir? Yo, licenciado. Muchas gracias. Hay 3 personas. Primero las damas. A ver, la primera dama es... Lisette Alejandra.
Gracias, Lisette. Luego, la otra dama. María Guadalupe. Gracias, María Guadalupe. ¿Y el caballero? Baltasar Martínez. Gracias, Baltasar. La compañera Ingrid también quiere participar, licenciado. Gracias, muy amable. Yo Ingrid. también. ¿Y quién más? Yoli. No, pero solo una. Vamos a ver. Les voy a formular después. A ver, díganme los nombres. Ahorita tengo a Lisette, a María Guadalupe, a Baltasar, Ingrid. ¿Y quién más? Evelyn y Nínive. Evelyn y Nínive. Muchas gracias. Gracias. No saben, miren cómo les agradezco esa cortesía. Bueno, le pregunto inicialmente a Lisette, ¿qué es lo que dijo la teoría clásica respecto al concepto de derechos reales? Aquí está en el número 2. Buenas tardes, licenciado. Fue la primera que se formó y los juristas romanos señalaban que el derecho real es una relación de poder inmediato y directo que una persona ejerce sobre un bien. Qué respuesta tan eficiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Soy muy fina. Gracias, licenciado. Le pregunto ahora a María Guadalupe. María Guadalupe, ¿quién formuló la teoría personalista u obligacionista? ¿Quién la expuso? Está en el numeral 3. Solo con que lea el enunciado inicial. Sería alemán, Dice, Winchay, Winchay. Dice, el apellido es un poco extraño, ¿verdad? Incluso la pronunciación, cuando usted oye a los profesores alemanes, ¿verdad? Es de otra forma, pero nosotros la leemos en español. Muchas gracias, María Guadalupe, es Winchay. Ahora le pregunto a Baltasar. Baltasar, ¿y qué dice esta teoría sobre lo que es la tesis personalista u obligacionista? Sí, según la teoría del alemán Winchay, él decía que no podría haber una relación jurídica, sino una relación económica. Y en el cual pues también debía de haber respeto a la propiedad. ¿Por parte de quién? Por parte de las demás personas. Así es. Gracias, Baltasar. Muy eficiente su respuesta. Le pregunto ahora a Ingrid. ¿Qué manda, licenciado? Dígame. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ingrid? Muchas gracias por intervenir. ¿Y qué dice la teoría ecléctica? La número 4. Pues yo la entendí así como usted me dijo, bueno, como usted explicó, que es un poder inmediato y directo que el ser humano ejerce sobre los bienes y produce una conducta respetuosa. De parte de la colectividad. Es como que yo la entendí como que era la unión de las otras dos. Así o sea, es. No, así es. Qué tranquilidad me dan ustedes, miren, no saben. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. A usted por la oportunidad. No, a usted, muchas gracias. Ahora le pregunto, ¿a quién le pregunté ahorita? A Ingrid, ¿verdad? Ahorita le pregunto a Evelyn. O a Evelyn fue la que me contestó. Ingrid fue la que contestó, No, es que le toca a Evelyn. Ingrid, ahorita le toca a Evelyn y después a Nínive. Sí, así es. A ver, sí, así es, perdónenme. Evelyn. Sí, licenciado. En el Código Civil, el Decreto Ley 106, se incluyen 3 grupos de derechos reales. ¿Cuáles son? Solo mencióneme el grupo de derechos reales, no el contenido de los mismos. Ok, serían los plenos, los de mero goce y los de garantía. Qué bien. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Link. A usted, y Nínive, por favor. Muy bien, licenciado. ¿Cuáles son las figuras de derechos reales que están contenidas en los derechos reales de mero goce? Estamos hablando de la propiedad o domicilio, serían los... No, esos derechos reales plenos. Yo le pregunto de los derechos reales de mero goce. De mero goce, muy bien. Está el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. La servidumbre, muy bien. Miren, fíjense que
sin situarme en una posición extrema o para magnificar la situación, no saben ustedes el sentimiento de gratitud que me inspiran las personas que intervienen así tan espontáneamente, ¿verdad? Dice mucho, muchísimo de ustedes. Les estoy sumamente agradecido porque me dan una tranquilidad enorme. Yo espero tener la ocasión en breve, no sé cuándo Dios lo determine, pero de poderles saludar y agradecerles en persona su intervención. Es muy valiosa, porque el esquema del Magister Dixit, eso es terrible, pues venir, escuchar y no captar nada, eso es intrascendente, poco significado y no tiene objeto. Su intervención es muy valiosa. Que Dios las bendiga por su gentileza, su amabilidad y su cortesía. Mi corazón se los agradece de manera muy especial. Con esto concluimos la clase de este día y espero saludarles nuevamente el día jueves con mi gratitud a las personas que tan espontáneamente participan. Muchas gracias. A usted, licenciado. Feliz noche. Muchas